Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, de acuerdo al cronograma, hoy damos continuidad con el módulo 3, la clase 3, que está a cargo de la doctora Beatriz Luna Barrón. La doctora Beatriz Luna Barrón cursó la carrera de medicina en la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Se formó como médico genetista en residencia médica en la especialidad de genética médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Universidad Autónoma de México en el Distrito Federal. Es subespecialista en medicina fetal y diagnóstico prenatal, realizado en el Hospital Ángeles de Pedregal en la Ciudad de México, Distrito Federal. Cuenta con un diplomado en diagnóstico y tratamiento de errores innatos del metabolismo, realizado en el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile. Además cuenta con una subespecialidad en citogenética clínica realizada en el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, Unidad de Genética de la Universidad de Chile. Docente investigador titular del Instituto de Genética Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés y docente de la Cátedra de Biología y Genética, prestación de servicios como Instituto de Genética Humana de la Facultad de Medicina, Universidad Mayor de San Andrés. Doctora Luna, es todo suyo la sala. Muchas gracias, buenas tardes. Por favor, ¿me confirman el audio? Se escucha claro. Gracias y muchas gracias por la presentación, por el interés de compartir estos temas que fusionan nuestras especialidades, tanto en el área de la pediatría, la neonatología, los ginecólogos, obstetras y pues la genética. Voy a comenzar. Doctora, mil disculpas, se le cortó el audio. Ahora sí, ¿no? Perdón. Les decía, este curso de fortalecimiento del sistema de registro boliviano de anomalías congénitas tiene instituciones que están en pos de permitir una adecuada vigilancia epidemiológica de estas condiciones, tanto el Ministerio de Salud con su área de genética como la Universidad Mayor de San Andrés con el Instituto de Genética. Queremos que se pueda fortalecer el conocimiento, actualizar todo lo que podemos hacer respecto a las anomalías congénitas, y el programa que ustedes están viendo en las clases que me han precedido y las que van a venir de aquí en adelante, busca precisamente que podamos conjuncionar nuestros conocimientos y que podamos aportar en un diagnóstico más dirigido y, vuelvo a decir, un registro que nos permita tomar buenas decisiones desde el punto de vista asistencial. Entonces, dicho esto, vamos a hablar de defectos del tubo neural en el contexto de que en las clases previas se ha estado viendo de manera general lo que son las anomalías congénitas, lo que es la dismorfología y lo que son sus clasificaciones, así como su abordaje. En este tercer módulo, lo que nosotros queremos es hablar de las anomalías congénitas frecuentes, de acuerdo a reportes de la literatura y de acuerdo a lo que hemos podido ver en nuestras investigaciones. Por eso es que en la clase anterior ustedes han visto algunas cromosomopatías y lo que son las cardiopatías congénitas. El día de hoy vamos a abordar defectos del tubo neural y vamos a hablar un poco de los resultados de frecuencia que nosotros hemos tenido en los hospitales vecinos a la Facultad de Medicina, y también vamos a ver la próxima clase lo que son las fisuras labiopalatinas. Entonces, el temario que vamos a abordar va a incluir una definición de lo que son los defectos del tubo neural, la epidemiología, vamos a ver por primera vez datos encontrados en población paceña, vamos a ver un poco lo que es la etiología, su relación con la genética, vamos a recordar los mecanismos embriológicos, vamos a ver brevemente lo que son los signos, los síntomas, porque estas son anomalías evidentes, anomalías mayores, su clasificación, para después aterrizar en lo que es el abordaje clínico, laboratorial, de gabinete, así como un manejo integral, y bueno, la última parte que es el asesoramiento genético. Antes de hacer esto, y me gusta comenzar así las exposiciones o las veces que me toca compartir lo que conocemos sobre anomalías congénitas, con situarnos en la vida real. Entonces, antes de ver la definición, pues nos vamos a situar en la situación de tener un bebé, un recién nacido, al que estamos prestando atención, con un defecto del tubo neural.
¿Y por qué comenzamos con este caso clínico? Porque el comprender la importancia de cómo se aborda este tipo de anomalías congénitas desde el punto de vista de la genética nos va a ayudar a hacer una historia clínica más dirigida y por lo tanto vamos a poder hacer un diagnóstico y un asesoramiento genético prácticamente personalizado para esa familia que debe tener muchas preguntas e interrogantes. Este caso clínico, que tiene un componente actual de examen físico que ustedes están viendo, lo podemos ver en un contexto de que es un recién nacido a término, sexo femenino, que es producto de la segunda gesta de padres no consanguíneos, con una mamá de 32 años, un papá de 44 años. No conocemos si hay antecedentes de exposición a teratógenos. Sabemos que ha nacido por cesárea, con datos de sufrimiento fetal agudo. Ya en la exploración física está reportado el defecto del tubo neural. La segunda opción que podría traer esta interconsulta o este caso clínico es que sean defectos del tubo neural más dismorfias más una cardiopatía congénita. Y aquí viene una de las principales preguntas que hacen los familiares, los papás de los pacientes que tienen este tipo de anomalías congénitas, saber si para la siguiente gestación va a recurrir, va a volver a presentarse, o si en miembros de la familia se puede presentar en sus gestaciones, ¿no? Entonces, quiero que nos pongamos, por favor, en este contexto. Vuelvo a mostrarles la foto del paciente con un defecto del tubo neural y que tengamos las opciones de que sea un defecto del tubo neural aislado o que sean defectos del tubo neural que tenga además dismorfias faciales o corporales, coexistiendo con una cardiopatía congénita. Si ustedes se fijan, por favor, la fotografía, se puede evidenciar un cuello corto en esta paciente, perdón, más no podemos ver los rasgos faciales ni otros datos. Entonces vamos a ir avanzando para ver cómo podríamos hacer este abordaje. Entonces, cuando nosotros tenemos una anomalía congénita, a veces nos enfrentamos a esta pregunta. Saber si lo que estamos viendo es un componente genético, si es hereditario o si es congénito. Y a veces nos enfrentamos a buscar una aguja en un pajar cuando queremos encontrar un diagnóstico específico para dar respuestas más dirigidas, les decía, a los familiares o nosotros mismos para establecer una conducta y un tratamiento que pueda ser de ayuda. Casi la mayoría de las veces que hablamos de anomalías congénitas, estos tres conceptos se van repitiendo, se van explicando, y es bueno tomarlos en cuenta porque a veces nos toca dar el diagnóstico a los papás del bebé recién nacido y explicarles que esa anomalía congénita tiene un componente genético. O a veces utilizamos el concepto hereditario como si fuera un sinónimo de genético, o vamos confundiendo el concepto de congénito con hereditario o con genético. Aquí lo primero que hay que hacer es comprender que no son sinónimos, que pueden estar juntos como términos en una oración o pueden estar separados. Tampoco son antónimos, tampoco el que sea algo genético va a excluir lo congénito o lo hereditario. Vamos a primero explicar que lo congénito, como estamos hablando de defectos del tubo neural, es aquella alteración, ya sea funcional o anatómica, que sale de lo esperado y que por lo tanto puede ser diagnosticada en etapa prenatal o en etapa postnatal. Y básicamente está presente en el momento del nacimiento. Eso quiere decir tener una anomalía congénita. Y al decir que existe una anomalía congénita, no estamos estableciendo una causa, no estamos señalando a que esto tenga un componente genético o hereditario, porque muchas anomalías congénitas tienen más bien que ver con agentes ambientales, como lo van a ver en el capítulo de teratogénesis. Entonces, este concepto de una anomalía congénita o congénito o un defecto del tubo neural congénito simplemente establece que el bebé, que el producto ha nacido con esa alteración que ya venía desde la vida intrauterina. Lo vamos a diferenciar también de lo que es genético, porque lo genético puede manifestarse en etapa prenatal, puede manifestarse al momento del nacimiento o manifestarse en los siguientes años. Hablemos de la etapa neonatal, infantil, en la etapa adulta. Entonces, por lo tanto, cualquier condición, rasgo o enfermedad que sea genética, no forzosamente va a ser congénita en sus manifestaciones. Y cuando hablamos de defectos del tubo neural, si bien se sabe que hay un componente genético relacionado con su etiología, este componente genético no es del 100%.
porque la etiología de los defectos del tubo neural, como vamos a ver más adelante, más bien tiene que ver con una interacción genético-ambiental, ¿no? Y cuando nosotros les decimos a los papás que probablemente este defecto del tubo neural sea genético, la primera respuesta que sale de los papás, de las familias, es negar esa posibilidad porque en su familia nadie tiene alteraciones genéticas, ¿no? Y a partir de que niegan la posibilidad de que esta sea la condición frente a la que nos estamos nosotros buscando un tratamiento, estamos reduciendo las posibilidades de tener la aceptación de ese diagnóstico. Muchas veces el término genético incluso crea más problemas de los que ya existen dentro de la familia, que debe aceptar que existe una malformación congénita en ese bebé, pero incluso crea problemas de atribuciones a una familia o a otra, o a dudas de paternidad o de maternidad. Entonces, vuelvo a repetirles que lo genético, si bien tiene que ver con los genes, tiene porcentajes en los cuales podemos atribuir una causa genética, pero no forzosamente involucra que los papás ni sean portadores, ni tengan la patología como tal, ni otros miembros de la familia. Y el tercer concepto es preguntarnos si ese defecto del tubo neural puede o no ser hereditario. Y eso va a colación de lo que había explicado previamente en el caso clínico, que los papás o la familia quiere saber si esta anomalía congénita va a volver a presentarse en sus siguientes hijos o va a poder presentarse en los hijos de sus hijos u otros familiares. Entonces, hereditario quiere decir que lo vamos a observar con un patrón de herencia, ya sea mendeliano o no mendeliano, obviamente en relación con los genes, pero debe existir un patrón de herencia al cual podamos nosotros atribuir esa condición. Entonces, vuelvo a decir, el que una anomalía sea congénita no quiere decir que sea hereditaria, ni quiere decir que sea genética, y no lo va a excluir como conceptos mientras no conozcamos bien esta definición. Y lo que quiero hacer de aquí en adelante, con esta breve explicación que les he dado de estos tres términos, es que vayamos entendiendo para los defectos del tubo neural como ejemplo para otras anomalías congénitas, cuando vamos a tener un componente netamente hereditario, genético, congénito, o mejor atribuimos las anomalías congénitas en su mayoría a lo que es la etiología multifactorial. Entonces, la fotografía que ustedes tienen en pantalla es muchas veces a lo que las personas que trabajamos en genética nos enfrentamos cuando nos toca hacer un diagnóstico de una anomalía congénita de un paciente polimalformado o de una sospecha de síndrome genético, cuando tenemos toda la información y debemos llegar a un diagnóstico buscando una aguja en un pajar. Entonces, para explicar un poco más este contexto, les pongo esta imagen que la utilizamos mucho en asesoramiento genético para explicar que el investigador que trabaja en anomalías congénitas y que tiene en mente una probable etiología genética, congénita o hereditaria, más o menos tiene este esquema para hacer el abordaje de las anomalías congénitas, comprendiendo que los cromosomas son estructuras que van a contener el material genético y ese material genético va a estar empaquetado dentro de los cromosomas y cuando nosotros lo empaquetemos vamos a tener el ADN o material genético y fragmentos de este ADN van a ser los genes. Los procedimientos internos intracelulares y moleculares van a hacer que estos genes se puedan expresar en una proteína y esa proteína es la que va a dar origen a un organismo con sus diversas interacciones. Entonces, para entender mejor estos conceptos, utilizo estos gráficos que muestran que un cromosoma es comparable con un librero que contiene la información genética. El ADN es uno de esos libros que están organizados dentro del librero y la proteína pues viene a ser el organismo resultante, donde vamos a tener alteraciones evidentes físicas porque puede haber habido alguna alteración en los genes, en los cromosomas o en el ambiente que rodea estas estructuras en el cual nosotros sobrevivimos para que se desencadene una malformación o anomalía congénita. Y en genética, haciendo un poco más de hincapié en todo lo que estamos conversando, una vez que nosotros tenemos un paciente con una anomalía congénita, buscamos la necesidad de realizar estudios complementarios para tratar de atribuir alguna causa o factor de riesgo que nos pueda colaborar en el asesoramiento genético para estas familias. Entonces, ustedes pueden ver
que existen varias técnicas diagnósticas para poder acercarnos a la causa o hacer un descarte de componentes. Pero antes de pensar en hacer estudios de laboratorio específicos para explicar el porqué de una condición congénita, tenemos una herramienta mucho más fácil, de mayor alcance, y que por lo tanto deberíamos aplicar antes de pensar en estas metodologías de diagnóstico. A lo que me refiero con esto es a la vigilancia epidemiológica. Ustedes pueden ver en esta imagen que la vigilancia epidemiológica es un componente básico de la salud pública, que es parte de cada una de nuestras especialidades. Y si nosotros tomamos la precaución de contabilizar el número de pacientes que tiene alguna anomalía congénita y vamos describiendo esta anomalía congénita, viendo el sexo que está más afectado y los antecedentes, estamos haciendo vigilancia epidemiológica y por lo tanto, a partir de la observación, definición, captación, notificación, etcétera, podemos armar bases de datos propias de la población boliviana que nos van a ayudar más que los estudios de laboratorio de los que estábamos hablando previamente, ¿no? Porque aquí estamos ya hablando de datos propios de una población bien estudiada. Entonces, esta es la importancia del registro boliviano de anomalías congénitas y esta es una de las principales intenciones de que haya esta actualización para ustedes en el componente que necesitamos, la observación constante y su registro para la toma de decisiones en distintos niveles. Bien, entonces, ahora sí, abordando lo que son los defectos del tubo neural. Hay distintas definiciones, la mayoría de las definiciones les atribuye un componente embriológico que debe ser mencionado en cada una de la parte de la literatura, pero tomo esta que dice que es un grupo heterogéneo y complejo de alteraciones del sistema nervioso central. Sabemos desde nuestra formación de pregrado que se debe a fallas en el cierre del tubo neural. Se considera, de acuerdo con la literatura médica, esto con el ECLAM y la Clearinghouse, que son registros grandes, tanto continentales como mundiales de anomalías congénitas, que pueden ser hasta la segunda causa de todas las anomalías congénitas que se reciben en las maternidades. E interesantemente, es más frecuente en mujeres que en varones, de acuerdo con lo que se ha podido revisar, 1.3 mujeres se afectan versus un varón. Hay explicaciones bastante interesantes desde el punto de vista embriológico de saber por qué es más frecuente en un sexo versus el otro. Y también es importante esta definición que establece que por frecuencia es más común en el sexo femenino, porque esto nos ayuda a hacer un mejor análisis de su modo de herencia, que es la etiología multifactorial, que más adelante lo vamos a ir ampliando. Cuando nosotros hablamos de frecuencia de defectos del tubo neural, la mayoría de los artículos científicos, los libros o las presentaciones establecen una prevalencia de 1 en 1000. Esta es una prevalencia al nacimiento. Según algunos reportes que hemos podido revisar, esto varía de 0.5 hasta 2 según la literatura, según las poblaciones donde se estudia. Y se ha visto de manera bastante optimista que estas prevalencias al nacimiento han reducido por las políticas de salud que se han implementado en los distintos países. Sabemos que la política de polato periconcepcional, de diagnóstico prenatal y de todo lo que es interacción social para inducir mejoras en la alimentación de las mujeres embarazadas ha ayudado de manera importante a reducir la prevalencia al nacimiento de lo que son los defectos del tubo neural. Y vamos a ver cómo lo que son los folatos en todas sus funciones nos ayudan a prevenir su ocurrencia, pero no es el 100% de las opciones existentes y no es la única opción ni el único factor ambiental relacionado con nuestro componente genético que de alguna manera se puede estimular. Bien, ahora tienen ustedes en pantalla lo que llamamos la epidemiología de los defectos del tubo neural. Y estos datos se han obtenido de estudios realizados en el Hospital de la Mujer en los años anteriores, donde ustedes pueden apreciar la prevalencia al nacimiento de defectos del tubo neural en todos los recién nacidos en los años 2008 a 2017. El cuadro 2 habla de todos los recién nacidos y el cuadro 3
que está por debajo, nos muestra lo que son los mortinatos, porque los defectos del tubo neural tienen una mortalidad importante. Entonces, si se fijan, por favor, en la parte superior, vamos a ir señalando. Cuando nosotros analizamos todos los defectos del tubo neural, sean aislados o coexistentes con otras anomalías congénitas, eh, dan cuenta del 5.44% de todas las anomalías congénitas que se observan en esta maternidad, ¿no? Y esto nos permite ya hablar de una prevalencia oficial al nacimiento de 11.87 afectados por cada 100.000 recién nacidos. Si solamente vemos lo que son los recién nacidos vivos, esta frecuencia incrementa a 12.27. Si nosotros dividimos los defectos del tubo neural en lo que son los aislados y los que se asocian a otras anomalías congénitas, las prevalencias al nacimiento se van dividiendo también de manera interesante, lo que refrenda su distribución porcentual dentro de lo que son todas las anomalías congénitas que se observan, ¿no? Y cuando nosotros hacemos este mismo análisis en lo que son mortinatos, en la tabla número 3, nos da prevalencias altas de 2.065 por 10.000 recién nacidos, cuando hablamos en general, o fíjense 69.70 por 10.000 recién nacidos, pero en este caso estamos hablando de mortinatos. Si nosotros subdividimos cada uno de estos casos en aislados y los que están asociados con otras anomalías, también tienen distribuciones importantes. Entonces, perdone el micrófono, por favor. Todo este componente que comparto con ustedes es para que tengamos la información necesaria de lo que se ha podido estudiar en nuestra población. Se sabe que hay poblaciones donde es más frecuente, por ejemplo, la población mexicana o ciertos lugares en África tienen niveles altos de defectos del tubo neural y para nosotros está entre una de las anomalías más frecuentes. También podemos compartir estos datos. Si ustedes se fijan, la distribución por sexo que existe de acuerdo a los distintos tipos de defectos del tubo neural, en color rojo están marcados los casos que han nacido con defectos del tubo neural de sexo femenino y en color azul los de sexo masculino. Entonces, por favor, fíjense cómo la craneorraquisquisis han sido casos solo femeninos, lo propio para algunas formas de espina bífida, mientras que la anencefalia, el encefalocele, mielomeningocele, etcétera, tienen distintas distribuciones o razones de sexo, que es la distribución hombre-mujer, que en la primera diapositiva les había dicho es más frecuente en mujeres, pero si nosotros lo analizamos por separado para los distintos tipos de defectos del tubo neural, podemos encontrar interesantes diferencias, por ejemplo, para lo que son los mielomeningoceles, que se hacen ya más frecuentes en varones, dejando el resto para lo que son las anencefalias y las craneorraquisquisis. Este mapa que ustedes tienen ahora en pantalla nos está mostrando un mapa comparativo de las tasas de prevalencia de lo que son los defectos del tubo neural. Esto se ha obtenido en base a las revisiones bibliográficas que hemos podido hacer en los últimos años. Fíjense cómo en Argentina se tienen reportes elevados de estos defectos del tubo neural y nosotros estamos aparentemente, no sé si con un subregistro, para poder establecer el lugar de localización que tenemos como país, porque además los datos que nosotros hemos obtenido eran solamente de la ciudad de La Paz. Tendríamos que hacer un registro más grande, que es el que buscamos fortalecer con ustedes como profesionales. Y esta otra gráfica que nos muestra anomalías congénitas según el código CIE-10, nos muestra los hallazgos que tenemos en el Hospital del Niño de los casos que se internan por defectos del tubo neural, que corresponden a anomalías del sistema nervioso central, que dan cuenta del Q00 al Q09. La mayoría de estos casos pues, han sido defectos del tubo neural. Entonces, aquí es donde radica la importancia de que nosotros veamos este tipo de malformaciones desde el punto de vista multifactorial, siendo conscientes de que ya las cifras de los pequeños estudios que se han podido hacer en población paceña nos están mostrando que los defectos del tubo neural son un importante componente de la salud pública y por lo tanto necesitamos actualizarnos constantemente en todo lo que se hace en defectos del tubo neural.
Y en esta misma diapositiva tengo una comparación de lo que son las prevalencias de las principales anomalías congénitas mayores que tiene el registro argentino de anomalías congénitas, donde ustedes pueden ver que se mencionan los defectos del tubo neural como uno de los más elevados, así como, bueno, cardiopatías, que es otro de los casos que ustedes también han visto recientemente. Esta otra diapositiva lo que hace es una comparación. Esta diapositiva ha sido realizada aquí en el Instituto de Genética, comparando los resultados de nuestro estudio con otras poblaciones. Entonces, en la parte superior, ustedes pueden ver nuestro estudio en comparación con lo que se reporta en Sudáfrica, en Ghana, en Alemania, en Irlanda y en Italia. Entonces, de acuerdo con estos resultados, nuestra frecuencia es elevada y vuelvo a decir, dudo si es que en realidad hay un subregistro o si necesitamos ampliar el tamaño de muestra para poder establecer mejores condiciones respecto a estos resultados. Y la próxima clase que vamos a hablar de fisuras labiopalatinas, vamos a poder hacer lo propio, comparaciones de lo que existe en nuestra población con otros lugares de reportes. Importante también esta diapositiva que habla de los factores de riesgo que hemos podido encontrar. Si bien se ve que los defectos del tubo neural son frecuentes en la población estudiada, hemos encontrado outradios significativos para el antecedente de exposición a teratógenos, para el antecedente de consanguinidad está justo en el límite, pero lo más importante es la ocupación, tanto materna como paterna, que tiene que ver con la ocupación en agricultura, que es la mayor parte de la población que suele consultar en el Hospital de la Mujer. Este outradio, a partir de análisis estadísticos, nos ha demostrado que estamos cerca de poder tener un tamaño de muestra importante para poder dar este tipo de veredicto al respecto, ¿no? Entonces, con esta breve introducción de lo que es la epidemiología en general de los defectos del tubo neural y de su definición, recordemos el caso clínico con el que hemos comenzado, donde habíamos puesto a un recién nacido de término, sexo femenino, en el cual desconocíamos el antecedente de exposición a teratógenos. Entonces, si nosotros asumimos que las anomalías congénitas tienen un componente multifactorial, como tienen los gráficos en pantalla, ustedes pueden ver que la multifactoriedad establece una interacción de distintos genes de predisposición con distintos agentes ambientales. Y esta interacción es la que nos va a llevar a concluir que exista una etiología multifactorial. Como pueden ver en el gráfico A, estamos viendo en color rojo posibles genes que son factores de riesgo y su interacción con un solo agente ambiental, o en el gráfico B, distintos niveles de exposición ambiental en interacción con factores de riesgo genéticos. Entonces, esta diapositiva explica por qué hay factores de riesgo genéticos que hacen pensar en etiología multifactorial. Se ha visto en los estudios que hay mayor riesgo de ocurrencia en gemelos monocigóticos de defectos del tubo neural y se han visto recurrencias entre familias más o menos del 2 al 5%, por ejemplo, de mielomeningocele, cuando nos referimos a lo que son los defectos específicos del tubo neural, los que son inferiores. Y también se ha visto una mayor frecuencia de defectos del tubo neural en ciertas etnias. Esto en relación tanto con la consanguinidad que existe como con la endogamia que se da dentro de estos grupos. Aparte, las investigaciones realizadas en otros países han mostrado que a la fecha existen más de 100 genes reconocidos encargados del desarrollo del sistema nervioso central, y entre estos tienen ustedes la lista de la mayoría de los genes que se van estudiando, no como genes directamente causales, sino como factores de riesgo, de predisposición, vuelvo a decir, que pueden desencadenar la patología en un ambiente adverso. Y dentro de estos está el gen que codifica para la metilén tetrahidrofolato reductasa, que es uno de los genes que más se estudia tanto en nuestra población como en otras poblaciones. Fíjense que no es el único factor, vamos a tener otros genes relacionados, pero sí es uno de los que más estudios ha tenido en las poblaciones. Entonces, fíjense por favor que tengo un listado ahora de genes relacionados con actividades y funciones celulares en la embriogénesis.
Por ejemplo, vamos a hablar del gen PAX3 y otros que están junto con él, que promueven la diferenciación y la migración de las células de la cresta neural, o el gen WN T1 y OX, que se encargan de la segmentación de lo que es el tubo neural, o el gen SOX10, que se va encargando de la diferenciación de células de la cresta neural. O fíjense que el gen EGR2 va a inhibir el crecimiento de células de la cresta neural, o el BMP7, que va a expresarse durante el cierre de la cresta neural, y por lo tanto va a promover la diferenciación. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos genes tiene una función para parte de todo lo que es el proceso de embriología del tubo neural. Entonces, vuelvo a la diapositiva anterior, donde existe una interacción con todos estos factores, que así los vamos a denominar de aquí en adelante para que se dé la malformación. Y es importante hablar de lo que es el metabolismo del ácido fólico. Recordemos que el ácido fólico es una vitamina liposoluble y que lo que va a hacer es estar relacionado con la transferencia de grupos metil en distintas etapas del metabolismo intermediario. Este trabajo que hace el ácido fólico no solamente lo lleva a cabo a nivel de sistema nervioso central, sino en varios lugares del organismo, pero se ha visto que su actuación respecto a la metilación de ciertas moléculas es importante para la continuidad y la activación de moléculas de señalamiento celular para poder promover un adecuado cierre del tubo neural. Entonces, la explicación más básica que existe en relación a lo que es la alteración del metabolismo del ácido fólico tiene una correlación de ambiente y de genética. Aquí me refiero al ambiente tanto interno como externo, porque estamos viendo lo que vamos a consumir, lo que consume la mamá, el ambiente en el que se va a desarrollar esa gestación. Y bueno, la genética será no solamente los genes relacionados con los folatos, sino otros que hemos podido ver en diapositivas previas, que en consecuencia pueden hacer que disminuya la metilación de algunas proteínas y eso altere la función de estas proteínas, o que disminuya la metilación de otras moléculas, como son los lípidos, que nos vaya a dar alteración en la expresión de genes. Esto sobre todo cuando hablamos de alteraciones en proteína. Y esto es lo que se ha podido describir brevemente respecto a su relación con defectos del tubo neural, aunque lo que es el metabolismo de los folatos tiene que ver con distintas patologías, otro tipo de malformaciones que se viene estudiando con distintos tipos de investigación. Ahora, cuando nosotros abordamos los defectos del tubo neural desde el punto de vista ambiental, debemos recordar que un embarazo involucra para el producto un macroambiente, que es todo lo que rodea a la mamá y al embarazo, un microambiente, que es la parte interna, el organismo que está rodeando a esa gestación, y un macroambiente, que son las condiciones maternas que también van a influir de una u otra manera en que se dé una anomalía congénita, como son, por ejemplo, los defectos del tubo neural. Se ha visto que, de acuerdo a los antecedentes, madres diabéticas, madres con obesidad, tienen odds radios significativos, por ejemplo, de 3.5 veces más para tener bebés con defectos del tubo neural en comparación con mamás que no tienen estas condiciones durante su gestación. Y esto se ha relacionado de alguna manera con estrés oxidativo, radicales libres y especies reactivas de oxígeno, entre otras como causas que alteran el metabolismo previo del que acabo de describir, ¿no? También se ha visto una etiología ambiental estacional cuando hablamos de la disponibilidad de ciertos alimentos en distintas épocas del año. Y volvemos a hablar de lo que es el macroambiente con el consumo de productos ricos en ácido fólico, todo lo que es de color verde oscuro, o podrían estar las mamás expuestas a fármacos que son antagonistas de los folatos, como son los anticonvulsivantes. También se ha visto un importante impacto de lo que es el nivel socioeconómico de ambos padres en la ocurrencia de defectos del tubo neural. Y desde mi punto de vista también hay un importante respaldo para lo que es la escolaridad de los padres del producto, porque
Esto influye de manera importante en el conocimiento que existe para lo que es la planificación familiar y por lo tanto una buena alimentación del producto durante la gestación. Y van a ver ustedes, conforme vayamos avanzando, que no se trata solamente de buscar una buena alimentación durante la gestación, sino en etapa periconcepcional, de manera que podamos asegurar que el aporte sea el óptimo para el desarrollo que necesita realizarse, ¿no? Otro de los factores importantes a considerar es la hipertermia materna. Esto desde el punto de vista tanto ocupacional como que la mamá tenga fiebre por infecciones, ya sean de tracto respiratorio o de otra etiología. Desde el punto de vista ocupacional, hay artículos que establecen que las mamás que se ocupan de trabajar en lugares de altas temperaturas, como son las cocineras o las personas que han acudido a los saunas en las primeras etapas de embarazo, tienen mayor predisposición a tener bebés con defectos del tubo neural, porque se ha especificado que la hipertermia modifica nuevamente el estrés oxidativo de las células que están en formación. Y bueno, lo que son los anticonvulsivantes son fármacos que antagonizan el metabolismo del ácido fólico, como es el ácido valproico, o la misma geografía donde se desarrolla el embarazo, porque hay estudios que relacionan ciertas anomalías congénitas, por ejemplo, con la altura, que es donde nosotros nos desarrollamos, ¿no? La predisposición a tener defectos del tubo neural, ya sea genética, que sea influida por cualquiera de estos factores, va a desencadenar este tipo de malformaciones. Entonces, para recordar brevemente la embriología, nada más lo vamos a pasar brevemente, el sistema nervioso central se va a formar a partir, sabemos, de la placa neural, estamos hablando de la hoja germinativa que es el ectodermo, y aquí existen moléculas de señalamiento muy importantes que son los factores de transformación del crecimiento beta. Ustedes tienen en pantalla una fotografía de embriones de pollo que simulan la formación del tubo neural a partir de la inducción que tiene la notocorda para permitir que exista la diferenciación, básicamente la neurulación de este tejido para tener una adecuada formación. Entonces, estas fotografías, que también son fotografías tomadas de embriones de pollo, lo que nos están mostrando en la fotografía A son las regiones en las cuales estamos señalando la fotografía, pueden ver A, B, C, D. En la parte A tenemos la inducción de la notocorda, tenemos luego la parte del surco del tubo neural, y este surco del tubo neural es el que va a tener proliferación celular hasta obtener finalmente el cierre del tubo neural. Ahora, esto no se va a dar en una sola localización, esto se va a dar de manera espacial distinta, pero debe ser de manera coordinada para que haya un cierre completo de la estructura del surco o de la placa inicialmente neural para formar totalmente el tubo neural y por fin permitir el cierre de los neuroporos que quedan, que es el neuroporo posterior y el neuroporo anterior. Si nosotros vemos esto desde el punto de vista de tiempo, esto se da en los primeros 4 meses de gestación, o podríamos estar hablando de los días 20 a 28 de acuerdo con la literatura. Entonces, muchas mamás, muchas señoras no saben que están embarazadas en esta etapa y eso se explica normalmente porque el retraso menstrual llega semanas después, y es aquí donde puede haber exposición a factores ambientales adversos que desencadenen esta condición, o simplemente no haya una buena nutrición que permita que se den estos procesos embriológicos de manera correcta. O por otro lado, que sean mamás con alguna enfermedad crónica que necesite tratamiento y que tenga algún papel de antagonista con los folatos, por ejemplo, o que se expongan a otros factores que normalmente no lo hace una mujer que sabe que está en gestación, ¿no? Entonces, este gráfico que nos lleva un poquito a lo que pasa en la embriología, una vez que tenemos el cierre del neuroporo anterior, vamos a tener la diferenciación de lo que son las vesículas encefálicas, tanto primitivas como definitivas, y sabemos que a partir de estas vesículas encefálicas vamos a tener la diferenciación de vesículas encefálicas definitivas, que van a permitir el desarrollo del cerebro en sus distintos estadios y en sus distintas estructuras. Por lo tanto, si nosotros no tenemos el cierre del neuroporo anterior, no vamos a tener el desarrollo de estas vesículas
y por lo tanto no habrá una formación cerebral óptima. Este cuadro que comparto con ustedes hace una comparación de los días de gestación y los eventos que se pueden relacionar con algunas malformaciones congénitas, ¿no? Entonces, ustedes están viendo que del día 0 al día 18, si no tenemos la formación de la capa trilaminar y por lo tanto la inducción de placa neural por la notocorda, este es un producto que no progresa y usualmente esta es una pérdida gestacional. En esta etapa es importante comprender que al no tener un factor inductor, la placa neural no va a llevar a cargo su proceso y no se trataría de una anomalía congénita simple, sino más bien de un defecto severo de campo del desarrollo. Y la literatura médica ha mostrado que más o menos el 65% de los abortos que tienen que ver con defectos del tubo neural, además se asocian con cromosomopatías. Entonces, esta es una de las explicaciones para las etapas más incipientes de una gestación. Si nosotros hablamos más o menos del día de gestación 18 a 20, donde ya esperamos la formación de la placa neural y de los neuroporos, es aquí donde podemos encontrar defectos de línea media. Y los defectos de línea media nos van a mostrar malformaciones severas, nuevamente, que nos van a dar defectos del campo del desarrollo. Si vamos avanzando a los días 24 26 de gestación, primer mes de gestación, es donde se espera normalmente el cierre del neuroporo anterior. Y como explicaba en la diapositiva anterior, tendríamos la ausencia, por lo tanto, de formación de vesículas encefálicas, concluyendo con una anencefalia que no es compatible con la vida, si bien pueden llegar a término en su gestación. En los siguientes días, 26 a 28, 29 según algunos autores, vamos a tener el cierre del neuroporo posterior. Y en este caso podemos encontrar las distintas variantes de espinas bífidas o los meningoceles o los mielomeningoceles en toda la variedad que conocemos y que vamos a ir abordando más adelante. También mencionarles que cuando se altera la circulación vascular, más o menos en el día 32 de gestación, vamos a tener fenómenos de microcefalia o anomalías en la migración de células. Y lo menciono porque algunos defectos del tubo neural se van asociando con otras anomalías congénitas. Podemos ver también que cerca del día 70 al día 100 podemos explicar la agenesia del cuerpo calloso, porque es en este momento en el que la vesícula encefálica debe dar origen para tener estas estructuras. Y por lo tanto, aquí estamos hablando de una disgenesia del sistema nervioso central con un focus importante en lo que son los defectos del tubo neural. Hay distintas teorías que explican la etiología y la patogénesis de los defectos del tubo neural. Por ejemplo, ya en los años 1769 se había explicado un probable incremento en la presión intraventricular, lo cual posteriormente ha sido estudiado de manera más específica y es un autor alemán quien habla de un arresto en el cierre del tubo neural a partir de lo que son los neuroporos. Y hay una teoría, todavía no esclarecida, que más bien habla de un adecuado cierre con una posterior reapertura, porque hay defectos en la fusión de las crestas neurales, ¿no? Entonces, todas estas teorías de las cuales les voy hablando especifican que los puntos de cierre del tubo neural nos van a dar lugar a las distintas anomalías congénitas que nosotros conocemos. Entonces ustedes tienen en pantalla, por ejemplo, una explicación para lo que es una espina bífida lumbosacra cuando el defecto está en neuroporo posterior, como decíamos previamente, o las craneorraquisquisis cuando además tenemos un defecto en lo que es el canal medular. Lo propio para lo que van a ser los defectos de cierre tanto anterior como posterior. Dependemos mucho de que haya una coordinación específica de estas estructuras para llegar a un buen cierre. Ustedes tienen una fotografía de un embrión humano de 35 días que ya tiene el cierre completo del tubo neural. En esta diapositiva explico un poco de por qué es más frecuente en el sexo femenino que en el sexo masculino. Y esto se ha logrado gracias a investigaciones que han visto que el desarrollo de los blastocistos masculinos hacia la neurulación llega a ser más rápida en comparación con embriones hembras. Ese es uno de los puntos
Por otra parte, se ha visto que hay una migración también más rápida al momento de la neurulación de las células hacia los pliegues neurales en el sexo masculino en comparación con el sexo femenino. Y por otra parte, se ha planteado que hay alguna forma de predisposición en el sexo femenino relacionado con el componente genético. Por eso, debería asumirse que esta relación de sexo 1-1-3 de sexo masculino versus sexo femenino es importante en comprender la etiología multifactorial de los defectos del tubo neural. En otras palabras, si nosotros al hacer nuestro registro de anomalías congénitas observamos más casos de varones que de mujeres en la población con defectos del tubo neural, de alguna manera estaríamos observando algún componente de mayor peso genético para que se esté dando en esa población ese grupo de condiciones, ¿no? Entonces, en ese caso, habría que asumir que puede tener que ver con la etnia, con algún componente endogámico u otro tipo de investigaciones que se pueden ir armando alrededor para poder establecer la causa multifactorial y dar un buen asesoramiento genético. De hecho, lo que hemos podido ver nosotros en los estudios realizados es que hay un ligero desvío de la distribución de sexo, haciendo que no sea tan frecuente en mujeres como en varones, y por lo tanto se está buscando la forma de establecer o de agrandar el tamaño de muestra para buscar algunas otras causas que nos ayuden a esclarecer estos datos. Ustedes como personal médico que realiza la atención de personas o de nacimientos con defectos del tubo neural, podrían a partir de ahora prestar atención si se está presentando más en personas de sexo masculino o femenino, en general en población boliviana, ¿no? En todo nuestro territorio. Solo vamos a avanzar. Entonces, las condiciones en general que pueden modificar los niveles de folatos que tienen que ver con el embarazo, pues tiene que ver con la dieta, la elección de los alimentos, la cocción de los alimentos, el consumo de alcohol, siendo conscientes que durante la gestación vamos a tener necesidades aumentadas de ácido fólico, que puede estar a la vez el consumo de fármacos o trastornos del metabolismo que se relacionen con un desbalance en este grupo metabólico. A partir de que esto ha sido explicado, podemos comprender que los defectos del tubo neural los vamos a clasificar de manera topográfica según su localización. Ustedes tienen en pantalla un gráfico que está mostrando los distintos niveles de localización en embriones de ratones, donde podemos ver anencefalias o podemos ver espinas bífidas o mielomeningocele, ¿no? De acuerdo con la literatura médica, y también nosotros hemos observado ese patrón, son más frecuentes las anomalías caudales, cuando nosotros hablamos de algunas formas de espinas bífidas. Siguen en frecuencia las anencefalias, con un 40%, en frecuencia siguen los encefaloceles, 8.5%, y las hienencefalias son muy poco frecuentes, de hecho casi no se registran, dando cuenta casi del 1%. Y este gráfico que les comparto a continuación, disculpen que esté en inglés, me ha parecido importante mencionarlo, hace una explicación de cómo se dan estos llamados disrafismos espinales y cómo se pueden ir clasificando desde el punto de vista de la patología. Si nosotros tenemos disrafismos cerrados espinales con una masa subcutánea, podemos estar viendo lipomas con defectos durales, podemos estar viendo lipomielomeningoceles, lipomieloceles, meningoceles o quistes a nivel de la médula, ¿no? Si no tenemos una masa subcutánea, podemos estar viendo otras formas de disrafias, como son alteraciones en la notocorda, cuando ya vemos problemas de disgenesia caudal o disgenesia segmental, o patologías de la línea media por problemas de inducción de la notocorda, y aquí estamos viendo a otro tipo de patologías como son las fístulas dorsales entéricas, neuroentéricas y la diastematomielia, que son otro tipo de alteraciones, pero que tienen que ver con los disrafismos espinales. Mientras que si nosotros vemos estos disrafismos simples, podemos ver nuevamente los lipomas, el seno dérmico o los ventrículos persistentes, esto con distintos niveles de disgenesia, ¿no? Y bueno, la última parte que explica este gráfico es cuando tenemos un disrafismo abierto a nivel espinal, que vamos a tener los mielomeningoceles,
cuando involucran tanto a las meninges como a la médula, los mieloceles, cuando solamente involucran a la médula. También se han visto formas de hemimielocele o hemimielomenigoceles de acuerdo a su localización y distribución. Los distintos autores que se han ido revisando tienen distintas formas de clasificación. Lo importante es que nosotros, al encontrar un defecto del tubo neural, tengamos la capacidad de describir su localización, el tipo de estructuras que involucra, y a partir de eso hacer una buena historia clínica con la mamá o con los papás para esclarecer las causas que pueden haber desencadenado esta condición. Ok, entonces antes de avanzar a las siguientes diapositivas donde nos vamos a meter un poco más a fondo en cada una de las anomalías del tubo neural, quisiera saber por favor si hasta aquí hay alguna pregunta o duda. Abro el micrófono, por favor. Pueden levantar la manito para que les podamos habilitar el micrófono, por favor. Los Ok, vamos Al a... parecer, No hay preguntas, ¿no? Vamos a darnos unos 5 minutos de un breve receso para retomar la segunda parte de la exposición, por favor, doctora Pinto, y regresaríamos en 5 minutos. Gracias. está bien, doctora. 5 minutos entonces para que se refresquen un ratito y volvemos a continuar. Ok, vamos a comenzar. Vamos a continuar, mejor dicho, con lo que hemos venido abordando respecto a los defectos del tubo neural. Entonces, solamente para recordar dónde nos habíamos quedado, tenemos distintas maneras de clasificación de este tipo de anomalías congénitas según su localización y tejidos que van involucrando. Entonces, hablemos de la anencefalia. Por definición va a ser la ausencia total o parcial de, el encéfalo, ¿no? Del cerebro y de sus componentes. En algunos casos se ve
que vamos a tener además craneorraquisquisis cuando haya una anomalía del desarrollo que involucra el cráneo, la parte superior de la espina, o perdón, de la columna, involucrando la salida del tejido remanente. Entonces, aquí la distribución por sexo, lo que llamamos razón por sexos, es muy evidente, con una mayor predisposición para el sexo femenino, 3-1. Y en consecuencia hay una degeneración del tejido neural cefálico por la agenesia de estas estructuras. Se puede clasificar total u holoanencefalia, que es la mayoría de los casos, o parcial, cuando se denomina mero anencefalia. Vamos a tener su asociación con polidramnios hasta en el 75% de los casos, y como hemos debido ver muchos de nosotros, los pacientes que nacen con esta condición no sobreviven más allá de las 48 horas si no tienen un soporte, el cual no está establecido como tal, ¿no? Muchas veces se habla de que la única condición que acredita hacer la interrupción de una gestación a la fecha es la anencefalia, precisamente por todo lo que estamos revisando al hablar de este término. Se ha visto que la anencefalia puede coexistir con otras malformaciones. Hasta en el 16% puede haber alteraciones del sistema gastrointestinal, hasta en un 6% renal, o alteraciones cardíacas hasta en un 15%. Y además, dada la alteración que existe, podemos ver una hiperlordosis cervicotorácica. En el caso de la anencefalia, muy pocos casos han llegado a ser específicamente asociados con un síndrome genético, más bien es una anomalía congénita mayor que involucra, digamos, hasta el 15% alguna otra presentación en otros órganos cuando se hacen estudios post-mortem, ¿no? Cuando se hacen más estudios al respecto. Y muchos de estos casos ya vienen con el diagnóstico prenatal por lo que son los controles prenatales y las ecografías que se van realizando. Porque sabemos que hoy en día para este tipo de malformación congénita, la ecografía, lo que es el ultrasonido, será sensible hasta en un 100% y que se utiliza una vista coronal de manera que podamos evidenciar la ausencia del cráneo y del cerebro por encima de la órbita, como tienen ustedes en pantalla, un gráfico que muestra en la parte de abajo una gestación de 16 semanas, donde se observa la formación del polo superior, versus esta fotografía que nos está mostrando la ausencia de las estructuras mencionadas, ¿no? El cráneo y el cerebro. Y sí se establece una relación para hacer un diagnóstico diferencial con lo que son las bandas amnióticas que pueden dar una copia de esta misma patología, pero con otra etiología. Las bandas amnióticas, si no me equivoco, las han visto ustedes previamente en los temas anteriores, ¿no? Por otro lado, podemos hablar de lo que es la espina bífida, que se establece como un defecto en los arcos vertebrales que va a permitir la protrusión de tejido nervioso que involucre, ya les había dicho previamente, la médula y las meninges. Y su localización puede ser en cualquier nivel. Aquí tenemos un listado con distintas frecuencias, por ejemplo, a nivel cervical, 3%, torácica, 7%, toracolumbar, 9%, siendo las más frecuentes la lumbar y la lumbosacra. Y fíjense que dan cuenta casi del 40 y 25%, y dejan pequeñas cifras para una localización sacra o anterior por debajo del 10%. Y en la experiencia de ustedes, que seguramente es vasta para la atención de estos pacientes, ustedes han debido encontrar el mismo tipo de localización y distribución. Entonces, nuevamente aquí reafirmar lo propio. Si la literatura médica refiere este tipo de distribución en los nacimientos con defectos del tubo neural, debemos estar vigilantes de que esta distribución se mantenga dentro de rangos específicos, a no ser que haya una desviación de esta distribución para poder estudiar más a fondo esa etiología multifactorial y en todo caso ver factores ambientales que pueden estar relacionados con esta modificación. Entonces ustedes tienen ahora en pantalla fotografías que nos están mostrando mielomeningoceles o meningoceles con tejido expuesto que empieza a tener degeneración, como describe el párrafo, con espacio subaracnoideo anterior que está lleno de líquido,
y que empuja la placa medular hacia arriba. Termina formando un saco, que es un área medulovascular con meninges, vasos y nervios, y que puede sangrar al menor trauma y darnos fuga de líquido cefalorraquídeo. Este tipo de malformaciones, que se consideran malformaciones congénitas mayores, son complejas en su manejo y a la larga pueden traer distintos niveles de complicaciones para las personas que sobreviven a esta patología. Esto en relación tanto con su morbilidad y su mortalidad, con el déficit sensorial que deja este tipo de patología. A la fecha existen asociaciones de padres de familia, asociaciones de médicos que van buscando dar una mejor atención para estos casos. Y si ustedes se fijan, las extremidades inferiores en esta fotografía nos están mostrando también una posición específica relacionada precisamente con la parte motora y sensorial por la afección que existe de estas estructuras. Ustedes pueden ver ahora en pantalla lo que se llama el signo del limón, que está presente hasta en el 98% de los casos, por la forma que toma la estructura cuando nosotros observamos ventriculomegalia, hasta en el 70% de los casos, o las lesiones por debajo de L2, que les decía previamente nos van a dar luxaciones de cadera, contracturas de rodilla, y paresia de extremidades inferiores. Quiero avanzar una diapositiva que les va a mostrar eso un poco más a fondo cuando veamos una secuencia. Podemos hablar ahora de lo que son los encefaloceles, que tienen una frecuencia bastante variable, yo diría de 1 en 10.000, no tanto 5.000, pero hasta el 74% va a afectar la línea media en la región occipital, como tienen en el gráfico de la parte inferior, o un 13% que afecta a la región parietal, y tenemos hasta un 6% con afección de la región frontal, y un 5% con la región nasal. Estos se consideran encefaloceles raros, poco frecuentes. El tipo de encefalocele, por ejemplo, nasofaringio, que es todavía uno mucho menos frecuente, a veces no se diagnostica, pero sí nos va a dar síntomas atípicos de obstrucción respiratoria y rinorrea, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con lo que son los encefaloceles en su componente que no va a ser visible por exploración física. Lo interesante de estos casos es que pueden tener distintas manifestaciones que nosotros vamos a ir describiendo conforme vaya el avance del desarrollo de estos pacientes. Entonces, aquí hay un ejemplo de un encefalocele etmoido nasal derecho, logrado por esta tomografía, que nos está mostrando precisamente esa rareza que tiene este tipo de malformación, y que nos puede dar dos formas, una forma esfenoetmoidal y una forma transesfenoidal, y que ambos nos van a dar alteraciones de disfunción del nervio óptico e hipotálamo. Entonces, todo lo que son estudios de gabinete, no solamente los vamos a utilizar en etapa prenatal, refiriéndonos a la ecografía, sino también en etapa postnatal para establecer bien el diagnóstico, para un adecuado asesoramiento genético y mucho más un manejo tanto terapéutico como de abordaje integral, ¿no? Entonces, con esos ejemplos que les he mencionado previamente, el abordaje que se hace desde el punto de vista de la genética dedicada a las anomalías congénitas establece que tenemos que diferenciar dos formas grandes de defectos del tubo neural. Considerar que la mayoría son anomalías congénitas aisladas. La literatura médica reporta un 70 a 75% de lo que se denomina anomalía congénita aislada. Ojo, esto no excluye anomalías congénitas aisladas que puedan coexistir con hidronefrosis, cardiopatías congénitas, aplasias diafragmáticas y atresias esofágicas, que hasta en un 20% de estas anomalías congénitas aisladas están presentes. Y al decir aislado, estamos mencionando que existe como malformación congénita, pero no es parte de un síndrome, no es parte de una secuencia ni de un espectro. Entonces, ojo con esto porque, como pueden ver, el caso inicial con el que hemos partido la explicación del día de hoy, hablaba de un bebé con defecto del tubo neural y cardiopatía congénita, ¿no? Y aún así no llega a ser parte de un síndrome genético como tal. Ahora, cuando nosotros buscamos descartar síndromes genéticos que dan cuenta aproximadamente de hasta el 25% de los casos de defectos del tubo neural,
Podemos pensar en síndromes específicos que a continuación los voy a describir y relatar. Podemos descartar cromosomopatías con mucho menor frecuencia o tenemos que pensar en exposición a teratógenos, de lo que les he hablado previamente. Está esta diapositiva con estos dos colores de manera que esto se pueda quedar en nuestra mente para el momento en el cual tenemos que evaluar al paciente. Entonces, si ustedes se fijan, entendiendo este abordaje, el punto clave es preguntar a los papás, antes de hacer un diagnóstico definitivo, sobre todo a la mamá, qué tipo de medicamentos ha estado consumiendo en los primeros meses de su gestación o si tiene alguna patología de base. Hablemos de lo que son las mamás con convulsiones, que deben continuar su tratamiento anticonvulsivante durante el embarazo y que no reemplazan este ácido valproico por otro tipo de medicamento. Ellas son mamás que pueden tener bebés con defectos del tubo neural con un agente ambiental, ¿no? O considerar la ocupación de los papás, lo que les hablaba previamente. Entonces, cuando nosotros queramos ver teratógenos, es bueno descartar o afirmar la exposición a cualquiera de estos eventos y según la literatura médica también se han descrito otro tipo de teratógenos como son los hidrocarburos aromáticos policíclicos que están presentes en el ambiente en el que todos vivimos por la contaminación ambiental. Y también hay un estudio que establece su relación con exposición específica a arsénico que está presente en los pesticidas para las personas que se dedican a la agricultura. Entonces, por favor, estos 3 puntos hay que preguntarlos, hay que descartarlos para poder arribar a un buen diagnóstico. Y aquí tengo un ejemplo, esta diapositiva la he tomado del RENAC, de cómo hablan de los defectos del tubo neural, pero como parte de una secuencia. En las primeras clases ustedes han visto lo que es una secuencia malformativa, donde vamos a ver una malformación primaria. Esta malformación primaria sería una falla en el cierre de la porción caudal del tubo neural y vamos a ver eventos resultantes como tienen en la fotografía. Vamos a tener dislocación de cadera, vamos a tener el pie equinovaro y vamos a tener incluso disfunción de vejiga. Podemos tener defectos en la columna y de las costillas y en algunos casos vamos a tener malformación de Arnold-Chiari tipo 2 con obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo y por lo tanto hidrocefalia. Esta diapositiva me gusta cómo está presentada porque está mostrando que el defecto primario es el defecto del tubo neural, pero está explicando por qué una hidrocefalia no tiene que ser vista como una anomalía aparte o de una etiología distinta, sino nos está mostrando que hay que pensar en los defectos del tubo neural como eventos primarios que pueden desencadenar otro tipo de anomalías presentes en un producto. Y esto no forzosamente está estableciendo un síndrome genético, mucho menos está estableciendo un síndrome polimalformativo, sino simplemente una secuencia. Y en la clasificación de lo que son las anomalías congénitas, ya sean únicas, aisladas o en múltiples, cuando nosotros hablamos de anomalías congénitas múltiples, es bueno tratar de establecer su relación con una secuencia malformativa para buscar una adecuada etiología. Entonces, si nosotros nos quedamos con esta fotografía, entenderemos que ha existido un defecto en el tubo neural y que el resto de las patologías que estamos observando solamente son un evento secundario y por lo tanto el tratamiento será distinto. Esto para la parte de neurocirugía y el resto de los médicos que abordan esta patología. Cuando nos enfocamos netamente en síndromes genéticos y defectos del tubo neural, ese 25%, tenemos, por ejemplo, el síndrome de Meckel, que según varios artículos que he podido revisar, es el síndrome genético más frecuentemente asociado porque se presenta con un encefalocelia occipital que coexiste además con quistes renales y polidactilia posaxial. El síndrome de Meckel se debe a una disfunción ciliar y tiene un componente autosómico recesivo. Según la literatura médica, este componente autosómico recesivo nos obliga a que nosotros descartemos en los padres antecedentes de consanguinidad, entre ellos, es decir, que tengan un pariente en común, o de endogamia, que sus poblaciones sean pequeñas y que la reproducción entre ambas poblaciones esté condicionada por la posible existencia de un antecesor en común, ¿no? Y esto en nuestras poblaciones, en las que vienen al Hospital de la Mujer, puede ser
probable y puede ser frecuente, porque son poblaciones, son mamás que vienen de poblaciones pequeñas. Y por más que a veces dicen que no existe consanguinidad con su pareja, sí hay endogamia, vienen del mismo pueblo o vienen de poblaciones cercanas. Y por eso es que hay que descartarlo entre las posibles causas de lo que estamos viendo. Otro síndrome a considerar es el síndrome de Joubert, que también se debe a una forma de disfunción ciliar. Fíjense que también tiene un componente autosómico recesivo, y en este caso lo que vamos a observar es encefalocele y malformación de Dandy-Walker. Antes que se me pase, el síndrome de Meckel puede tener otras manifestaciones más como quistes hepáticos o malformaciones cardíacas. Entonces, el abordaje para hacer un diagnóstico de síndrome de Meckel ya requerirá una interacción multidisciplinaria con genética, neonatología y lo que son los estudios de gabinete para poder hacer un diagnóstico final. Y lo propio para el síndrome de Joubert. Fíjense que en ambos casos lo que estamos viendo son encefaloceles, no anencefalias, no alteraciones lumbosacras. Eso, por favor, para que quede entre los antecedentes que se tienen que ir pesquisando. Y también los libros establecen que no es necesario realizar un estudio de cariotipo a las personas que tienen defectos del tubo neural, salvo que tengan múltiples malformaciones que sean distintas a lo que es el síndrome de Meckel y el síndrome de Joubert. Eso es lo que se sugiere, ¿no? Entonces, los libros mencionan que se puede pensar en triploidías, en trisomía 13 o en trisomía 18, cuando hay una coexistencia con cardiopatías severas, con malformaciones severas a nivel de extremidades o con malformaciones a nivel del tracto gastrointestinal, para poder hacer un cariotipo. La mayoría de los cariotipos van a salir normales, no vamos a encontrar alteraciones cromosómicas en defectos del tubo neural lumbosacros, pero sí es importante que se pueda hacer un estudio cuando hay una sospecha importante relacionada. Esto para lo que es el abordaje desde el punto de vista genético. Otro tipo de estudios que se van realizando desde el punto de vista genético, esto para la etapa prenatal, por ejemplo, es la medición de alfa-fetoproteína sérica, que muestra elevaciones por encima de 2.5 múltiplos de la mediana a partir de la semana 16 de gestación, pero tiene tasas de falsos positivos y falsos negativos altas, entonces se va a tener que respaldar con el estudio de ecografía para poder hacer un mejor abordaje. El resto de los síndromes genéticos con genes específicos relacionados con defectos del tubo neural son muy poco frecuentes. Si el síndrome de Meckel y el síndrome de Joubert entran dentro de las enfermedades raras, el resto de los síndromes que podría mencionar son todavía más raros. Entonces, la idea con la que sugiero que nos quedemos de los síndromes genéticos y defectos del tubo neural es más bien buscar que no sean encefaloceles y más bien ver otros antecedentes, sobre todo teratógenos sería lo ideal. Respecto al asesoramiento genético, he tomado este cuadro de Hall y colaboradores que habla del riesgo de recurrencia para defectos del tubo neural en ausencia de suplemento de ácido fólico. Eso quiere decir que esta medición poblacional se ha hecho en una población donde no había el aporte de ácido fólico y se habla del riesgo de recurrencia basados en la incidencia en la población. Entonces ustedes pueden ver que se establecen afectados un hermano, dos hermanos, parientes de segundo y tercer grado o afectada la madre o el padre. Con el antecedente de un defecto del tubo neural en cualquiera de estos miembros de la familia, este es el número de veces que aumenta el riesgo de recurrencia de un defecto del tubo neural. Y esto es para poblaciones donde la frecuencia es muy alta, como es 0.05, donde vamos a tener, miren, con dos hermanos afectados, 12 veces más riesgo de que se presente el defecto del tubo neural, o cuando los padres son los afectados, independientemente de que la población sea muy afectada o poco afectada, igual el riesgo de recurrencia es cuatro veces más para la población. Entonces, estos riesgos lo que hacen más o menos es comparar el riesgo normal para la población, que sería el 1 por 1000, del que hemos hablado previamente, para cualquier embarazo de cualquiera de nosotros, poniéndonos dentro de la población, en comparación con alguien que ya tiene uno o dos afectados en su familia por defectos del tubo neural. Y ese es el asesoramiento genético en términos de si se va a repetir
o si no se puede repetir, es hablar de probabilidades. Además, el asesoramiento genético involucra la explicación de los componentes de esta patología, de las posibles causas de lo que son los defectos del tubo neural y de establecer las formas de manejo que pudiesen existir, ¿no? Entonces, esto es integral. Hablar de asesoramiento genético no solamente va a buscar los riesgos de recurrencia y ocurrencia, sino ver de manera integral los aportes que se pueden realizar. Y cuando hablamos de prevención de defectos del tubo neural, todas las investigaciones que se han llevado a cabo respecto a esta malformación permiten hoy en día que conozcamos que por medio del ácido fólico podemos prevenir la ocurrencia hasta en un 70% de los casos o la recurrencia de defectos del tubo neural. Entonces, solamente considerar la dosis que todos conocemos, que es el ácido fólico en 400 microgramos diarios vía oral, por lo menos un mes antes de la concepción, hasta por lo menos las 12 semanas de gestación. Esto es importante porque muchas mamás con las que hemos conversado, cuyos bebés han nacido con anomalías congénitas, dicen que ellas han tomado el ácido fólico y aún así se ha presentado la anomalía congénita. Pero ellas han tomado el ácido fólico a partir del momento que han tenido el diagnóstico del embarazo. Estaríamos hablando de las 2, 3, 4 o 5 semanas de gestación. Y lo que establece esta medida de salud pública es que el consumo de ácido fólico debe ser por lo menos un mes, mejor si 3 meses antes de la concepción. Y nosotros como genetistas recomendamos que el consumo de ácido fólico sea por la pareja. Tanto la futura mamá como el futuro papá deben consumir en periodo periconcepcional el ácido fólico, de manera que tengamos aporte de ácido fólico para el material genético de ambos progenitores. Si ya se ha dado el defecto del tubo neural con los riesgos de recurrencia que les había mencionado en este cuadro, ustedes pueden ver el ácido fólico en 800 microgramos, vía oral también, consumo diario. Y aquí sí nos quedaríamos que el consumo sea por lo menos 3 meses antes de la gestación y hasta la semana 12 de gestación. Es importante aquí mencionar que hay ácido fólico de 5 miligramos disponible en las farmacias, que es una dosis que se utiliza como tratamiento para cuadros de anemia, cuadros hematológicos. No es el ácido fólico en la dosis recomendada para la prevención de defectos del tubo neural. Por lo tanto, es preferible en estos casos sugerir el consumo de ácido fólico en 1 miligramo, que sería una dosis tope, aunque no se han visto contraindicaciones con las dosis. No sobrepasar esta dosis, por lo menos en la etapa periconcepcional, porque sabemos que el ácido fólico actúa como donador de grupos metilos, como les he mostrado en las diapositivas previas, lo cual puede modificar este metabolismo, y al modificar el metabolismo del ácido fólico podríamos modificar también algunas formas de expresión de material genético. Entonces, con lo que les he explicado hasta aquí, y antes de concluir, volvemos al caso clínico. Tenemos el caso clínico con el que habíamos partido la exposición, donde dice un recién nacido a término de sexo femenino, producto de segunda gesta de padres no consanguíneos, una edad materna promedio, 32 años, y ya en la anamnesis estamos seguros que no ha habido exposición a teratógenos, todos los que les he hablado. A la exploración física es un bebé con defectos del tubo neural, algunas dismorfias corporales y una cardiopatía congénita. Y ahora la pregunta para ustedes es, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la conducta? Y si consultan para la siguiente gestación, ¿cuál sería la respuesta? Entonces ustedes ya tienen todas las herramientas para poder darnos una respuesta al respecto de este caso clínico que nos ha reunido el día de hoy. Abro el micrófono, alguien que quiera participar, por favor. Ya pueden habilitar, si gusta cada uno su micrófono. Están habilitados todos para poder acceder al micrófono. En el chat le están dando algunas respuestas, doctora Luna. Gracias, las vamos a ver. Ok, entonces María René, la doctora María René Jorge dice que es un defecto del tubo neural, un mielomeningocele.
¿sí? Ese es el diagnóstico. Y sobre eso, muchas gracias, doctora Jorge. No sé si hay algún dato más que pudiéramos aportar de lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Sería algo aislado o sería parte de algún síndrome genético? Y doctor Lucana, gracias. Es un mielomeningocele. Estamos en lo correcto. Entonces, dice el doctor Osorio, el sulfato ferroso que viene en el seguro tiene 0,5 de ácido fólico. Esto sería suficiente para prevenir defectos del tubo neural. Si es para prevenir la ocurrencia, doctor Osorio, sí, estaríamos con los 0,4 miligramos que necesitamos. Pero si necesitamos prevenir la recurrencia, habría que doblar la dosis. No sé si respecto al diagnóstico me pudieran decir si puede ser aislado o sindrómico, por favor, este defecto del tubo neural. A ver, la doctora Sarabia dice, el mielomeningocele requiere cirugía para cerrar el orificio en la espalda del bebé dentro de las 72 horas al nacimiento. Sí, esa es el tratamiento que veríamos una vez establecido el diagnóstico. Muchas gracias, doctora Sarabia. La doctora Paredes nos menciona que es sindrómico. ¿Hay alguna opinión más? A ver, doctor Peñalosa, por favor, adelante. Aló, buenas tardes. A mí me parece un mielomeningocele aislado. Ok, ¿por qué sería aislado, por favor? Claro que sí, habría que ver, como usted decía, doctor, habría que ver qué otras características tiene, ¿no? Por supuesto. Viendo así a grandes rasgos, aparentemente puede ser aislado, pero vemos, como usted decía, este chiquitito tiene el cuello muy corto. Ah, no sé, podría, podría ser igual, orejitas de implantación baja, no sé, no se ve muy bien por el celular, pero me parece ser un mielomeningocele aislado. Ok, muchas gracias. De hecho, eso es lo que necesitamos que podamos hacer, establecer una discusión. Y lo que ha dicho el doctor Peñalos es importante, necesitaríamos revisarlo más a fondo, ¿no? Necesitaríamos revisar a este bebé y solo tenemos una foto de la parte dorsal. Entonces, usualmente es ahí donde los médicos pediatras, neonatólogos y otras especialidades buscan más a fondo otras dismorfias faciales y corporales que nos puedan orientar. Este bebé, la dismorfia corporal que tiene en realidad es el cuello corto. No se ha encontrado nada más. Y tiene una cardiopatía congénita que hace poco nos estaban aportando aquí en el chat, que decía que por la cardiopatía y las dismorfias pudiera ser sindrómico. Pero quería recordarles que habíamos mencionado previamente que las cardiopatías congénitas son de las anomalías más frecuentes que se presentan junto con defectos del tubo neural y que no son parte de un síndrome genético. Los síndromes genéticos que se presentan con defectos del tubo neural pueden ser el síndrome de Meckel, el síndrome de Joubert, siempre y cuando haya un encefalocele y quistes renales y polidactilia, no así cardiopatía. Entonces, en mi opinión, y gracias por sus aportes, me quedaría también con que es un defecto del tubo neural aislado, evidentemente con otra malformación congénita, pero no parte de un síndrome genético específicamente. Gracias, doctor Peñalosa, y gracias por sus aportes. Y de todas maneras, teniendo este bebecito, es bueno que puedan solicitar la interconsulta con genética para que se pueda dar este tipo de orientación para el diagnóstico. Y a partir de este diagnóstico se vería el tema de la conducta, que ya nos estaban hablando, el tema de poder hacer cirugía hasta antes de las 72 horas, para evitar las secuelas que pudieran haber, incluso el tema de ruptura de la membrana protectora o lo que son las infecciones, ¿no?
Entonces, el tema de conducta desde el punto de vista de neonatólogos, pediatras que nos encargamos de hacer una vigilancia de anomalías congénitas, más allá del tratamiento, sería incluir a este bebé en el registro y tomar todos los datos necesarios de este bebé. ¿A qué me voy con esto de tomar todos los datos necesarios? Considerando que hay una anomalía congénita, tendríamos que averiguar datos de la mamá, datos del papá, exposición a teratógenos, exposición a medicamentos y antecedentes familiares para poder dar una respuesta más específica. Y ahí viene la tercera pregunta, consulta para la siguiente gestación. ¿Cuál sería el riesgo de que vuelva a presentarse esta malformación en la siguiente gestación? Por favor, ¿algún aporte? ¿Alguien que quiera participar sobre el riesgo de recurrencia, por favor, para la siguiente gestación? Ahí les comparto en pantalla. Necesitaríamos esta tablita para poder dar una respuesta más dirigida sobre el riesgo de recurrencia para defectos del tubo neural. Entonces, ¿qué necesitaríamos preguntar en esta familia? Hola, ¿siguen ahí? Que tengo una respuesta. Datos familiares, doctora Jorge, correcto. Entonces, ver si este es el único afectado en la familia, esta bebé, que ya contaría como una hermana afectada, para hablarles de riesgo de recurrencia en la población, o si ver si es la segunda hermana afectada, o ver si el papá o la mamá tienen algún dato de defectos del tubo neural con lo que son las espinas bífidas ocultas, y sobre eso hacer un cálculo aproximado de las posibilidades de recurrencia. ¿Cuál sería la conducta para evitar la recurrencia de estos defectos del tubo neural? El ácido fólico, doctor Osorio. Muchas gracias. Y serían los 800 microgramos. Dice la doctora Rocha, ay, un ratito me están llegando muchos mensajes. El ácido fólico sería la opción, por lo menos 3 meses antes de la concepción. Y nos decía el doctor Berzaín que depende de la exposición al teratogénico, por ejemplo, plomo, trabajadores de plantas y fundición, por ejemplo. Claro, si hubiese un antecedente ocupacional, tendríamos que ver esto de una manera más integral. Entonces, yo creo que con esta pequeña interacción que hemos podido hacer, ustedes están teniendo un acercamiento un poco más práctico a lo que estamos viendo, a lo que son los defectos del tubo neural, y de aquí en adelante sugiero que las anomalías congénitas las vayamos viendo de esta manera tal vez más resolutiva, tratando de buscar la causa. Hemos comenzado con esta diapositiva que decía si esto era genético, congénito o hereditario, y gracias a este razonamiento que hemos tenido, hemos podido encontrar la aguja en el pajar, es decir, que es un defecto del tubo neural aislado, y hemos podido dar algunas respuestas a esa familia. Entonces, ya en respuesta final, habíamos dicho el diagnóstico, un defecto del tubo neural aislado, la conducta que les solicitamos encarecidamente una vez que el registro inicie sus acciones es que se registren con todas sus características, y para la siguiente gestación considerar todas las opciones que hay con el ácido fólico y explicar a los progenitores que no es un medicamento definitivo, no es algo que en el 100% de los casos lo va a evitar, solo en el 70% de los casos, y que se tienen que conocer todos los datos de la familia para dar una respuesta más específica. Dicho esto, creo que hemos concluido. Les agradezco mucho por su atención y abro el micrófono para preguntas, por favor. Hay una pregunta aquí que habla del síndrome de Zika congénito como afección del tubo neural y microcefalia. El tema del
Zika congénito lo van a ver más a fondo cuando toquen el tema de teratogénesis específicamente. Y en este caso también estamos hablando de un síndrome polimalformativo que no solamente es un defecto del tubo neural, sino una disgenesia del sistema nervioso central. Para la doctora que nos ha preguntado el tema del síndrome del Zika. No sé si hay alguna otra pregunta, por favor. Y dice la doctora Sarabia, ahora que se habla de la programación fetal, no solamente hay que dar ácido fólico, sino también omega, DHA y EPA. Y es cierto, como hemos visto, hay muchos genes como factores de riesgo o factores protectores que hay que considerar, y una adecuada suplementación de vitaminas que vienen a ser cofactores metabólicos es importante. Intentemos hacerlo de manera preconcepcional o lo más temprano, una vez que se ha establecido el diagnóstico. Y el doctor Osorio dice, tenía entendido que se puede realizar cirugía fetal in útero para DTN. ¿Hay algún lugar para poder derivar en Bolivia? Hasta donde yo tengo entendido, no. En Sudamérica creo que solamente es en Brasil donde se está haciendo cirugía fetal intraútero. No sé si alguno de ustedes conoce una respuesta distinta respecto a la cirugía previa. Y la doctora María de los Ángeles Delgadillo dice, ¿cuánto tiempo deben tomar el ácido fólico antes de la concepción? Mínimo 1 mes y mejor si 3 meses. Ahora, si la gestación se da, la concepción se da antes de esos 3 meses o 1 mes, no pasa nada, pero es mejor hacer la suplementación completa. Ok, muchas gracias a ustedes más bien por su atención. ¿Alguna pregunta más? La siguiente clase vamos a ver en la misma metodología lo que son las fisuras labiopalatinas, y la tarea para la clase del día de hoy va a ser presentar un resumen de lo que hemos visto. Esa va a ser la forma de evaluación, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor? Ok, doctora Pinto, yo creo que hasta aquí llegamos. Para todos, muy buenas tardes, un gusto compartir con ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctora Luna. Por favor, les recordamos que realicen el registro de asistencia. Acabo de enviar el link para los que no se han registrado todavía. Y con esto estaríamos concluyendo las clases del día de hoy. Y continuamos el día jueves con la última clase del módulo. Que tengan buenas tardes.